de Bretón, el texto de Bretón, el texto de Tulmin, el texto de Atienza también, pero este referido a retórica, este artículo publicado en la revista de Retórica que hemos leído, ese, y el último texto que hemos leído de este colombiano, Javier Arias Toro, serían, ¿no? Bretón, Tulmin, Atienza y Javier Arias Toro, 4 textos. Básicamente es eso, y algo bastante, más bien operativo, diría, ¿no? Repasar esos textos, los controles que hemos dado respecto de esos textos, y con eso yo creo que estaríamos, ¿no? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por el texto de Atienza, la retórica. En realidad, básicamente es una reflexión. En ese texto, él vuelve a plantear el esquema que siempre tiene, ¿no? O sea, Atienza maneja este esquema y en realidad la teoría estándar de la argumentación plantea eso, ¿no? La argumentación tiene tres concepciones. La concepción formal, la concepción material, la concepción pragmática. Esto lo hemos comentado muchas veces, ese es el esquema, porque, o sea, inicialmente se pensaba, había una corriente, ¿no? Razonamiento, argumentación es pura lógica, era una corriente. La otra corriente decía, no, 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 razonamiento es puro retórica, la lógica está fuera de acá, no interviene. Eh, lo otro era, no, esto es una cuestión de valores. Y esta concepción de Atienza, la concepción estándar, lo que hace es integra estas tres, ¿no? Dice, no, no, no se reduce a ninguna de ellas por separado, sino que están las tres en una suerte de equilibrio. Entonces, toda la argumentación tiene un componente formal, un componente estructural, lógico. Ahora, lo de la lógica es muy amplia, ¿no? Entonces, no solamente lógica formal, lógica informal, algún tipo de estructura formal o formalizada. Entonces, la argumentación jurídica tiene que tener algún tipo de estructura formal o formalizada, algún tipo de lógica. Hay cientos de tipos de lógicas, pero entonces en la argumentación jurídica tiene que haber algún tipo de lógica, ¿ok? Además tiene que haber un componente de valores, de principios, de verdades, que es el componente material, las premisas, las buenas razones. Y el otro componente es el pragmático, que tiene que ver con la eficacia del discurso, con la persuasión, con lograr el convencimiento, ¿no? Entonces hay un equilibrio, no es un equilibrio exactamente, porque en el texto, Atienza dice en la página 28 de ese texto del artículo publicado en la revista de Retórica, el artículo este es Derecho, Retórica y Derecho. Ahí Atienza dice, a mí en la parte final, ¿no? La cuarta línea antes del final dice, a mí me parece justificado otorgar cierta prioridad a los elementos pragmáticos. Entonces, inicialmente yo mismo había concebido o entendido que estos tres componentes estaban en un equilibrio, ¿no? Había un equilibrio entre los tres, pero acá no hay un equilibrio. Tampoco hay un desequilibrio, ¿no? Sino lo que hay, dice, a mí me parece justificado otorgar cierta prioridad a los elementos pragmáticos. O sea, hay cierta prioridad por los pragmáticos, lo cual realmente es una cosa muy novedosa. O sea, muchísimos, yo estoy seguro que cualquier profesor de argumentación jurídica se va a sorprender con esto, porque como les había comentado y lo he señalado varias veces, la retórica en la cultura en general y en el derecho también, la retórica es mal vista, es denostada, desprestigiada, denostada, ¿no? Y ya prácticamente son unos estafadores, ¿no? Los retóricos son unos estafadores, unos embaucadores, unos mentirosos. Y entonces la retórica muchísimo tiempo ha tenido ese tratamiento, ¿no? De menosprecio, prácticamente la han tratado como si fuera manipulación. Es retórico, es manipulación, es falso, es engaño.
Pero en realidad, entrando a fondo al tema, hemos visto de que el propio Aristóteles trata el tema de la retórica y no lo trata en esos términos, no lo trata en esos términos. Por el contrario, ¿no? O sea, hay una gran distinción entre retórica y entre manipulación. Una cosa es persuadir con buenas razones y otra cosa es manipular para lograr un propósito, ¿ok? Entonces, al decir eso, que hay cierta prioridad por lo pragmático, es una cosa muy importante. Revalora la retórica, tanto así que el artículo se llama Retórica y Derecho, y la revalora, y lo dice que sí, ya siempre ha estado, ese es lo que hay que usar, y además lo ha reseñado en varias otras ocasiones. Incluso en este libro que tiene Atienza, que es la Biblia, ¿no? Curso de Argumentación Jurídica, es un libro de más de 800 páginas, más de 800 páginas, curso de argumentación jurídica, acá también dice lo mismo. Eh, si me permiten, a ver, yo el otro día lo he encontrado, bueno, lo he vuelto a revisar, lo he encontrado y lo he citado inclusive en un artículo que acabo de escribir, donde dice, pues, ¿no? Que hay cierta prioridad. En este momento no lo encuentro, pero sí está acá, la misma expresión. Lo que pasa es que incluso en el artículo es mucho más preciso todavía. Pero entonces, de esos tres componentes que forman parte de la argumentación jurídica, el componente formal, material y pragmático, el pragmático tiene cierta prioridad, mayor importancia, un poco, no tanto, no demasiado, no mucho, pero como él dice, es con mucha prudencia, con mucha cautela, dice cierta prioridad a los elementos pragmáticos. Y previamente él ha dicho que en el derecho y en la dogmática jurídica, que la dogmática jurídica tiene cierta pretensión de persuasión. O sea, la dogmática jurídica es lo que se conoce como la ciencia del derecho. Entonces, eso está lo más cercano a las ciencias sociales, si se quiere. Y de las ciencias sociales, lo que hay es un razonamiento demostrativo. Y en la dogmática jurídica, que es la ciencia del derecho, tendría que haber también un razonamiento demostrativo. Pero él acá dice que la dogmática jurídica tiene que incorporar en definitiva una pretensión de persuasión. Y que por lo demás es bastante obvio, ¿no? Incluso en los investigadores científicos, cuando descubren su teoría, ¿no? Y la pueden descubrir de muchas maneras, incluso por el azar pueden llegar a descubrir una ley natural, ¿no? La anécdota de Isaac Newton, que se le cae una manzana y a partir de eso a él se le ocurre la ley de la gravedad, cosas de ese tipo. Las leyes científicas, la investigación científica tiene muchos caminos, hay un método, pero bueno, en fin, se puede encontrar de cualquier forma. El punto es luego de haber encontrado eso, cómo comunicamos eso a la comunidad científica para que la comunidad científica valide nuestro descubrimiento. Lo que hemos descubierto y que estamos proponiendo es justificado, aporta al desarrollo de la ciencia o no, o es un error. Entonces, en ese sentido, nuestro artículo científico, nuestro paper, lo que vayamos a escribir y llevar al Congreso Internacional para que sea sometido a crítica por los pares, tiene que tener pues cierta pretensión de persuasión, ¿no? Tengo que tratar de convencer a los demás que estoy en el acierto. De lo contrario, no me van a comprender, no me van a entender y van a decir, no, mira, en realidad dudas, parece que no has descubierto nada nuevo. En cambio, si se los presento de otra manera más persuasiva, podrían convencerse. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, él ha descubierto, aquí están las pruebas, aquí está la fórmula, en fin, lo que fuera. Entonces, el punto es, en el fondo, entonces la retórica está teniendo una revaloración importante
en palabras, en la boca de Atienza, en el texto de Atienza, que lo diga en su libro El Grande del año 2013, que es este curso, y en este artículo que es del año 2022, que diga que la pragmática tiene cierta prioridad, está revalorando la retórica, claramente, ¿no? Y además, y con eso, entonces, tenemos una visión distinta. Y por lo tanto, la lógica, como que eh, no la descartamos, no, como no lo hace nadie, no lo descartan, está ahí como un marco amplio de racionalidad, pero nada más. No es el elemento definitorio, ¿no? Entonces, los filósofos, los científicos sociales, ellos dicen, no, tiene que ser lógico. Si es lógico, está bien. Si no es lógico, no lo es. En nuestro caso, decimos, sí, tiene que haber lógica, pero como un marco amplio de racionalidad. Pero sobre todo tiene que ser persuasivo. Por varias razones, porque el derecho, y eso es algo que tendríamos que convencernos, y eso es algo que hay que trabajar también, el sistema jurídico, por ejemplo, uno se imagina que el sistema jurídico es obra del legislador, y el sistema jurídico no es obra del legislador. El legislador lo que da son disposiciones, leyes sueltas por acá, por allá, y saca todos los días una y otra y otra y otra, pero eso no constituye un sistema. Porque para empezar, la definición de sistema supone una estructura donde no hay contradicciones y tampoco hay vacíos. Y lo que el legislador produce disposiciones usualmente contradictorias, por varias razones absolutamente explicables. No siempre es un mismo legislador, pues no es una persona, es un órgano colegiado. Algunas veces participa, tiene una cierta mayoría, otras veces otra mayoría. Además, cuando va pasando el tiempo, el Congreso se renueva, las circunstancias cambian, la forma de entender cambia. O sea, hay muchas razones por las cuales en la legislación hay contradicciones. ¿Ok? Entonces, si hay contradicciones, eso no es un sistema. Y por lo tanto, el legislador no produce un sistema. Solo con esa explicación absolutamente simple. Y porque hay otras razones más profundas todavía para sostener eso. Como lo dice acá en el texto que hemos leído del colombiano, eh, el derecho es obra de la interpretación en buena cuenta, ¿no? Entonces, y el sistema jurídico es obra de la dogmática. Son los teóricos del derecho los que investigan, los que van construyendo, resolviendo esas contradicciones, esas antinomias, proponiendo mejores interpretaciones, organizando este mare magnum de normas, las van organizando, estructurando, clasificando, sistematizando, interpretando, llenando lagunas, cubriendo vacíos, resolviendo antinomias, proponiendo soluciones. Entonces, es la dogmática la que crea el sistema jurídico. El sistema jurídico no es obra del legislador, el sistema jurídico es obra de la dogmática. Y la dogmática, como dice Atienza, tiene cierta pretensión de persuasión. La dogmática, que se supone que es ciencia, y siendo ciencia tendría que ser meramente demostrativo, no es meramente demostrativo, tiene una pretensión de persuasión. Y en la práctica legal, obviamente la retórica tiene un papel muy importante, ¿no? La argumentación, ¿no? Atienza puso mucho énfasis en la argumentación, el componente argumentativo, el giro argumentativo, el giro lingüístico, que marca todo un cambio en el derecho y en la filosofía desde el siglo XX, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Entonces siempre hemos hablado de argumentación, 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 pero muchas veces se ha entendido la argumentación como justificación interna, justificación externa. Y interna es lógica deductiva, nada más alejado, ¿verdad? O sea, la lógica deductiva está ahí como un marco amplio, pero la decisión real se toma cuando yo elijo la norma e interpreto la norma. Cuando yo acredito los hechos, ahí está la decisión. El silogismo es solamente una formalidad de cómo presentar ese resultado interpretativo y probatorio para justificar una conclusión, una sentencia. Entonces, pero incluso la retórica va mucho más allá, ¿no? Mucho más allá, porque trata de persuadir, de convencer de este punto de vista, usando buenas razones, siendo transparente, sin pretender engañar, al contrario,
llegar a soluciones aceptables, asequibles, que es en buena cuenta de lo que se trata. Entonces, este texto de Atienza, en ese sentido, hace un buen recuento de lo que es la argumentación, hace un recuento de la retórica, hace el matching entre los dos, incluso plantea, ¿no?, las relaciones entre argumentación y retórica. Hay quienes han dicho, este, como lo dice acá en este texto, Gregorio Robles, que es un profesor español, él dice, la argumentación es una parte de la retórica. Hay otros que dicen, no, 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 la argumentación no tiene nada de retórica. Entonces, hay varias perspectivas, pero la más equilibrada es aquella que dice, pues, que la retórica, que forma parte de la dimensión pragmática, está en la argumentación dentro de esas tres dimensiones. Y no solo que está ahí, sino que tiene además cierta prioridad. Entonces, yo creo que eso es lo más relevante de este texto, y tener clara esa situación, ¿no? Y dejar de tener esa visión peyorativa de la retórica como que si fuese algo devaluado, algo eh, que sirve para el engaño. Y la retórica no es exactamente eso, es por el contrario la forma que ya tiene más de 2400 años de probado de que funciona, cuando de lo que se trata es de convencer en circunstancias donde las cosas pueden ser de una manera o pueden ser de otra manera. Y que ese es precisamente el campo de aplicación del razonamiento práctico, ¿no? En el razonamiento práctico las cosas pueden ser de una manera, pueden ser de otra manera. Ese es el razonamiento jurídico. Pueden ser de una manera, pueden ser de otra manera. Cuando uno analiza un caso, hay muchas buenas razones de un lado, como también hay muchas buenas razones del otro lado. Nunca la razón está solo de un solo lado. No, no es así. Puede ser de una forma, puede ser de otra. Si lo miramos de una manera, puede ser de un lado. Si lo miramos de la otra, puede ser del otro lado. Y de lo que se trata es de encontrar ahí, en función a valores, a principios, a argumentos, a buenas razones, a buenas consecuencias. También ahí entra el razonamiento consecuencialista, eh, de persuadir para obtener una decisión favorable. Ese es el punto al final y al cabo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el texto que hay que tener. Ahora, el otro texto es este texto de Tulmin. Entonces, el texto de Tulmin es básicamente una estructura de razonamiento, ¿no? Entonces, la argumentación es más amplia y el razonamiento es más circunscrito. El razonamiento tiene que ver con una inferencia, el paso de unas premisas a una conclusión, ¿no? Ese paso de unas premisas a una conclusión puede ser como consecuencia de una deducción, y ahí la cosa es absolutamente sencilla y clara. Si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera, no hay duda ahí, esa es una deducción. Hay razonamientos parecidos que son las falacias, pero que son errores, y las falacias son errores porque se plantean de manera concluyente, ¿no? De manera concluyente. El error de una falacia, y por la cual una falacia es un razonamiento equivocado, es porque se plantea de manera concluyente cuando no es concluyente. Lo que es concluyente es la deducción, ¿no? Afirmación del antecedente. Todos los hombres son mortales. Afirmo el antecedente. Sócrates es hombre. Sócrates es mortal. Ese razonamiento es deductivo correcto. Pero si yo incurro en una falacia, voy a hacer alguna variante donde no siempre se va a producir de esa manera. Habrá casos en los que se cumple, habrá casos en los que no se cumple. Y a pesar de esa circunstancia, uno lo plantea de manera concluyente, como que si siempre se cumple, cuando no siempre se cumple, algunos casos sí, otros casos no. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Entonces podríamos incurrir en la falacia y todos los mortales, todos los mortales son hombres. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Todos los mortales no son hombres, ¿verdad? Los animales también son mortales y no son hombres. Eh, entonces, en algunos casos sí, en algunos casos no, ¿no? ¿Este mortal es hombre? Sí, porque es un ser humano. ¿Este mortal es un gato? No, no, este no.
Pero, o sea, la falacia es esa, es un razonamiento equivocado en la que en algunos casos se va a cumplir, en otros casos no se va a cumplir. Pero a pesar de eso, que se cumplen unos y en otros no, se plantea como si siempre se cumpliera, como si fuera una deducción que siempre se cumple, y esto no es cierto, pues. Por eso que la falacia es un error. Pero si en lugar de plantearlo, la falacia, como si fuera concluyente, la planteáramos probablemente, en lugar de decir, esto es necesariamente así, no decimos necesariamente así. Sabemos que es una falacia y por lo tanto no podemos decir necesariamente esta es la conclusión, sino decimos probablemente esta sea la conclusión. Quizás sea esta la conclusión. Lo más probable es que esta sea la conclusión. Entonces, con lo cual, eso ya deja de ser un razonamiento equivocado. No es una falacia porque no se está planteando de manera concluyente. No es una deducción porque estamos diciendo siempre esto es así, sino que estamos diciendo probablemente vaya a ser así. Y esa ya es una abducción. Entonces, el razonamiento de Tullman, el esquema de Tullman, sirve para graficar un razonamiento abductivo en buena cuenta, que es el que se usa en el derecho, que es lo que se usa frecuentemente en el razonamiento cotidiano, incluso en la investigación científica, ¿no? Porque los investigadores científicos no usan razonamiento deductivo, porque la deducción no crea nuevo conocimiento. La deducción no crea nuevo conocimiento. Simplemente traslada el conocimiento que está en la primera premisa, en la premisa mayor, a la conclusión. Eso es todo lo que hace. Por lo tanto, no hay nada nuevo. En cambio, en la abducción sí se produce un conocimiento nuevo. Todo lo que decimos probablemente. Y eso está sujeto a verificación. Si lo verificamos, y en algunos casos sí, pues esto frecuentemente se produce así. En algunos casos no, de repente sabemos por qué, de repente no lo sabemos, pero ya tendríamos ahí una abducción, porque la abducción dice, si sea esto, probablemente ocurra esto otro. Y con esa probabilidad, si es una alta probabilidad, entonces con eso nos movemos en el mundo. Y es así como actuamos todos los días. Entonces, este esquema de Tullman es un esquema formal que nos permite formalizar el razonamiento abductivo. Entonces, tiene una pretensión, ¿no? En el ejemplo este era, Juan heredará a Pedro, esa es la pretensión. Juan, que es el hijo, heredará a Pedro, que es su padre. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que Juan es hijo de Pedro. ¿Cuál es la garantía? La garantía es que usualmente, frecuentemente, los hijos heredan a los padres. Porque frecuentemente los padres mueren primero que los hijos. Esto no siempre pasa, pero frecuentemente sí. Por lo tanto, y además hay una ley, un artículo del Código Civil que dice aquello. Y por lo tanto, esa pretensión estaría justificada, ¿no? La pretensión, Juan heredará a Pedro. ¿Cuál es la razón? Porque Juan es hijo de Pedro. ¿Cuál es la máxima de la experiencia? La garantía, que usualmente los hijos heredan a los padres. ¿Y cuál es el respaldo? El respaldo es que hay un artículo en el Código Civil que dice que los herederos de los padres son los hijos, ¿no? Entonces, ese es el esquema de Tullman, pero como decíamos, el esquema de Tullman, así como está planteado, se parece mucho a la deducción. Por eso que Tullman agrega ahí dos componentes, el cualificador modal, y el cualificador modal dice, porque el esquema inicialmente, Juan heredará a Pedro. ¿Por qué razón? Porque Juan es hijo de Pedro. Entonces, si Juan es hijo de Pedro, entonces Juan heredará necesariamente a Pedro. Necesariamente, eso es lo que tendría que entenderse. Y ahí se parecería mucho a una deducción. Por eso que Tullman hace intervenir acá al cualificador modal. Y dice, no, acá no es concluyente. No es que Juan es hijo de Pedro y por lo tanto, de todas maneras, Juan va a heredar a Pedro. No necesariamente. Hay un cualificador modal. Y ese cualificador modal pues, nos puede decir, con mucha frecuencia, probablemente en algunos casos. Entonces nosotros podríamos plantear nuestro razonamiento de esta manera. Juan probablemente heredará a Pedro. ¿Por qué? Porque Juan es hijo de Pedro. ¿Y cuál es la garantía? La garantía es que los hijos usualmente heredan a los padres. Y el respaldo, que hay un artículo en el Código Civil que dispone eso. ¿Y por qué decimos probablemente? Porque frecuentemente los padres mueren primero y por lo tanto los hijos los heredan. Podría ser que el hijo muera primero y en ese caso el hijo no podría heredar porque murió antes.
Ya, pero entonces ahí hay un cualificador modal. En lugar de decir concluyentemente, necesariamente, como lo hace una deducción, en este esquema usamos un cualificador modal. Y eso está sujeto a evaluación. Entonces dependerá de mi argumento. Probablemente en un argumento yo diga, probablemente vaya a ser así. En otro diga, tal vez vaya a ser así. Hay menos probabilidades. O las probabilidades son escasas. Yo podría usar un cualificador modal de 3 niveles, alto, medio y bajo. Pues yo tengo que hacer esa evaluación y según esa evaluación formulo mi argumento, ¿no? Y en función de eso yo ya uso el cualificador modal que se adecua a las circunstancias. Altas probabilidades de que el hijo herede al padre. Medianas probabilidades de que el hijo herede al padre. Muy escasas probabilidades de que el hijo herede al padre. Yo tendría que elegir y determinar cuál es el cualificador modal que se usa. Y además está el otro elemento, que es la condición de refutación. ¿No? Y la condición de refutación, en buena cuenta, es una excepción. Y en el derecho siempre hay excepciones, ¿verdad? Entonces, formulamos una regla y luego formulamos una excepción. Entonces, pudiera ser nuestro argumento, es que no, Juan heredará a Pedro. Juan probablemente heredará a Pedro. ¿Por qué? Porque Juan es hijo de Pedro. ¿Cuál es la garantía? Que usualmente los hijos heredan a los padres. ¿Cuál es el respaldo? Que hay un artículo en el Código Civil que así lo dispone. Entonces, hemos usado el cualificador modal probablemente, pero además hay una condición de refutación, siempre y cuando el hijo, Pedro, Juan, no incurra en causal de desheredación, ¿no? Entonces ahí inserta este otro componente que es de la condición de refutación. Todo eso está ok, pero además inserta una condición de refutación que dice, salvo que el hijo incurra en causal de desheredación. Puede que sea el hijo, usualmente los padres mueren primero, eh, el Código Civil establece que los hijos heredan a los padres, pero si a pesar de todo eso el hijo incurre en causal de desheredación, entonces no lo va a heredar, por más que el padre haya muerto antes que él. Entonces, ahí tenemos un esquema completo, que es un esquema de abducción y además con el cualificador modal y además con la condición de refutación. Entonces, este es el esquema formal para el razonamiento jurídico y es el que se usa en los libros de argumentación jurídica. Este es el razonamiento que se usa. El silogismo jurídico, ese es un silogismo viejo porque viene del siglo XVI-XVII, que no se ha descartado, pero está como un marco amplio de racionalidad. Es la forma final como se presenta un razonamiento, pero no es la forma usual, natural, con la que se resuelven los problemas. Es como se presenta ya una solución alcanzada. ¿Cómo se alcanza la solución? La solución se alcanza cuando yo interpreto la norma. La solución se alcanza cuando yo acredito los hechos. Una vez interpretada la norma y acreditada los hechos, la solución ya está. Simplemente lo presento como una deducción, como un silogismo. Pero es simplemente para presentarlo. Y por lo tanto, y presentado de esa manera, se presenta como una deducción y por lo tanto la conclusión es concluyente. Ya nadie la discute. Incluso en ese extremo, este razonamiento deductivo termina siendo retórico, ¿no? Porque su poder persuasivo está en que como es lógico, entonces es verdad. Pero en realidad, la verdad no viene de la deducción, la verdad viene de las premisas que yo he puesto a esa estructura formal. Entonces, básicamente es eso, repasar ese esquema de Toulmin para tenerlo presente y usarlo siempre, ¿no? Y usarlo siempre, porque el razonamiento jurídico es un razonamiento, eh, 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 los problemas jurídicos son problemas donde la solución puede ser siempre de una manera o de otra manera. Si la solución siempre fuera de una sola manera, ese ya no sería un problema jurídico, ni siquiera un problema administrativo. Eso, eso no sería nunca un problema, ¿no? Eso sería una definición. Por definición, eso es, ya, pues, ¿qué problema hay en ello? Nada. Entonces,
Están pasando unos aviones por acá. Ok, eh, entonces eso es lo que les podría comentar respecto de Tulmin y respecto del primer texto de Atienza, el artículo este publicado el año 2022, que como les digo, en cuanto a ese extremo, ya estaba contenido en su libro y simplemente que está, la vinculación es directa, ¿no? Entre retórica y argumentación. Retórica directa, clara, precisa. Hay un video, como les comenté en YouTube, donde él comenta precisamente este artículo en una conferencia que organiza esa revista de retórica en España. El artículo lo presentó en marzo, esa conferencia se realiza meses después, antes de que salga la revista, y lo que hace es en buena cuenta ahí es desarrollar lo que ha escrito en su artículo. ¿Ok? Entonces, por lo pronto tenemos ese texto, el texto de Atienza, el texto o la interpretación que hace Atienza respecto de Tulmi, en cuanto al esquema formal que nos sirve, y luego está el texto de Breton, ¿no? Que nosotros lo hemos leído en realidad casi íntegramente. Y para eso les voy a compartir, por acá tengo un PPT. Entonces, básicamente es eso en cuanto a la retórica, que también está en el texto del colombiano, y hay muchísimos textos hay de retórica en realidad, pero el de Bretón es corto, breve, asequible, muy sencillo, fácil de comprender, tiene todas las virtudes. Y básicamente es eso, ¿no? O sea, el protocolo clásico de la argumentación que tiene 4 etapas, y luego más adelante está ya la estructura de la argumentación, que tiene otras 4 o 5 etapas. ¿Verdad? Entonces, primero es el protocolo clásico de la argumentación y luego está la estructura de un argumento, la estructura argumentativa, que es esta otra, ¿no? Que tiene el exordio, la narratio, la partición, como dice Atienza y también decían los retóricos, aunque Breton no considera esta parte, no la incluye, para Breton solo hay exordio, narratio, confirmatio y peroratio. Piensa en este artículo que hemos leído, él incluye la partición que ya viene desde Cicerón, de todos los retóricos clásicos, está una partecita, que básicamente es dividir el discurso en 3 partes, ¿no? Anticipar, ¿no? Les presento el tema y luego les digo, voy a desarrollar en dos argumentos o 2 partes, o se va a dividir en 2 partes, A y B, o va a tener 3 partes. Mi argumentación va a tener 3 partes. La primera, la segunda, la tercera, y le pongo un título, ¿no? Eso es lo que consiste en la partición, la división del discurso. Anticipo en qué partes está dividido mi discurso. En la confirmatio, argumento y desarrollo cada una de esas partes que he anticipado. Entonces, como lo anticipo, le ayudo, facilito al auditorio que lo comprenda, memorice el título. Obviamente yo he elegido un título pegajoso, fácil de recordar, y luego desarrollo, ¿no? Desarrollo el punto 1, desarrollo el punto 2, los puntos en los cuales haya dividido o clasificado, ¿no? División o clasificación. La partición es división o clasificación. Entonces, básicamente es eso. Entonces, tenemos el protocolo clásico, que lo hemos revisado con detalle en el libro, es la invención, la elocución, la disposición y la acción. Y la invención es este primer momento donde de lo que se trata es de conocer a la audiencia, de conocer al auditorio, conocerlo, percibirlo, reconocerlo, saber quiénes son, qué cosa piensan, qué cosa les gusta, qué cosa no les gusta, qué cosa ya aceptan. A partir de lo que ellos aceptan, yo voy a determinar luego mis puntos de apoyo, ¿no? Entonces, claro, o sea, no hay un argumento general. Los argumentos están elaborados para determinado auditorio, para un auditorio específico. Cuando me dirijo a otro auditorio, no va a ser exactamente la misma argumentación. Tendrá que haber alguna modificación o tendrá que ser un argumento totalmente diferente, o usar argumentos distintos, una estructura diferente.
palabras distintas, dependiendo. O sea, el argumento está elaborado en función del auditorio. Ese es el punto. Entonces, para eso hago la invención, es el primer reconocimiento. Previamente a todo esto, yo tengo que tener definido cuál es mi tema, ¿no? ¿De qué los voy a convencer? Ese tema que cada uno de ustedes ha elegido ya lo tendrían que tener pensado. Pero yo ya sé, voy a convencer de no hacer pruebas médicas con los animales. Ya tengo pensado, de eso es de lo que quiero convencer al auditorio. ¿Pero a qué auditorio? A este auditorio. Ah, ya, pues tengo que reconocer a mi auditorio. ¿Qué piensa mi auditorio? ¿Qué siente mi auditorio? ¿Qué le gusta? ¿Qué cosa ya sabe? ¿Qué cosa ya acepta? ¿Qué cosa no acepta? Y a partir de ahí voy a determinar el ángulo de enfoque. El ángulo de enfoque y el punto de apoyo. Y el punto de apoyo tiene que ser algo que el auditorio ya acepta. Seguramente acepta muchas cosas. De esas, ¿cuál es la más apropiada, la más conveniente para el argumento, para las circunstancias, para el orador y para el auditorio? Todo eso conjugado. Selecciono el punto de apoyo, el ángulo de enfoque y, y en función de eso va a venir luego la selección de las palabras, que es la segunda etapa, ¿no? Entonces, la primera etapa, que es la invención, es esa. Invención es porque en buena cuenta el auditorio también se inventa. O sea, en el sentido de que se le constituye. eh, Porque claro, uno podría pensar, claro, eso puede funcionar en auditorios muy homogéneos, pues, ¿no? Pero eso usualmente no es así, pues, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, el público va variando, ¿no? Pues, y por lo tanto el auditorio va variando y además es variado. Hay altos, hay bajos, hay flacos, hay gordos, hay no sé qué, hay no sé cuánto, hay de todo. Entonces, un auditorio uniforme, como que no hay, pues, no es muy difícil que haya un auditorio muy uniforme, pero a pesar de todo eso, tienen que haber cosas que se reconozcan. Mayoritariamente son jóvenes, mayoritariamente son mujeres, mayoritariamente son mayores, mayoritariamente son universitarios, mayoritariamente son obreros, no sé, tiene que haber cosas que el orador tiene que reconocer. No puede elaborar un argumento en general que le vaya a servir para siempre, ¿no? Como hacen algunos profesores, elaboran un PowerPoint y con eso se pasean por varias universidades. Yo prefiero no usar PowerPoint, ¿no? Pero además, el mismo PowerPoint para todos lados, claro, además cuando lo leen, definitivamente que no lo leen igual, pues, ¿no? Definitivamente no se lee igual, no podría leerse igual, o no podría apoyarse en el PowerPoint de la misma manera, eso ya sería absolutamente absurdo, pero igual, o sea, ahí están palabras, estructuras, ejemplos de manera general, y no es de manera general. Los ejemplos, las palabras, las estructuras están diseñadas en función del auditorio. Entonces, ese es un punto importantísimo, ¿no? ¿A qué auditorio me estoy dirigiendo? ¿A un auditorio hostil? ¿A un auditorio amigo? ¿Un auditorio quisquilloso? ¿Un auditorio asequible? Tengo que reconocer el auditorio. Ese es el elemento importantísimo porque ahí va a empezar todo. Si eso no hago bien, el resultado probablemente no vaya a ser todo lo positivo que uno quisiera, ¿verdad? Entonces, la invención, la identificación del auditorio. El segundo es la elocución. Y en la elocución de lo que se trata es de seleccionar las mejores palabras. ¿Con qué palabras voy a comunicar mejor? ¿Con qué estructuras? ¿Con qué metáforas? ¿Qué expresiones? ¿Cuáles son más eficaces? Por supuesto que siempre va a ser palabras sencillas, estructuras simples, pero entonces aquí yo tengo que definir, esto va muy de la mano con el anterior. En función de mi auditorio va mi elocución. Si mi auditorio es de este tipo, las palabras tendrán que ser de esto. Si el auditorio es está constituida de tal manera, entonces las estructuras, los giros lingüísticos, los ejemplos, las estructuras tendrán que estar en función de ese auditorio, ¿no? Entonces, si he determinado el auditorio, voy a determinar en consecuencia la elocución, las palabras, los giros, las estructuras, los ejemplos. Entonces, tienen que ser cosas que a ellos les sea familiar, pues, ¿no? Si les formulo
un ejemplo que si les hablara, por ejemplo, de una película que nunca la han visto, entonces no les suena a nada, pues, ¿no? Sería absolutamente, ¿de qué está hablando? En cambio, si les comento, les traigo a la memoria una película que todos ellos han visto, entonces, claro, ahí va a haber una comunicación intensa. Y si realmente la escena, la anécdota que les estoy comentando tiene mucho sentido, caray, vamos a lograr un efecto positivo. Pero si nadie de ellos ha visto la película, o es una película discutible que se puede entender de una manera, de otra manera, y yo traigo a colación, no logro el efecto, pues, ¿verdad? Entonces, la elocución con la invención van de la mano. La invención es la que determina muchas cosas, ¿no? Por eso que es muy importante, pero muchas veces nosotros nos las pasamos por alto, ¿verdad? Nos las pasamos por alto, no pensamos y ya de frente lo queremos. Lo que queremos es en la palabra, la estructura, lo que quiero convencer. Pero como lo dice Breton, esos argumentos que de primera intención suenan persuasivos, suenan convincentes, son los argumentos que te convencen a ti, orador. Y por eso es que has asumido ese punto de vista. Estás en contra de que se usen los animales en las pruebas médicas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay, ¿no? O estás en contra de las corridas de toros, ¿no? ¿Por qué? Porque ese argumento a ti te convence, pues. Vaya a ser por qué te convence, no sabemos, pero ese argumento a ti te convence. De repente, a este auditor en particular, ese argumento no le convence. ¿No? Por ejemplo, hay algunos que han usado esa, y es un tema muy recurrente, el de las corridas de toros. Y entonces dicen, son corridas salvajes, es una cosa salvaje el ir a apreciar que se maten a los toros. Una vez a mí me tocó debatir ese tema, ¿no? Y el tema me lo impusieron, no lo elegí yo. Yo tenía que defender las corridas de toros. Y no sabía, pues, qué argumento encontrar, porque todos los argumentos que hay son en contra, ¿no? Como que no hay argumentos a favor. Pero entonces, tiene que haber algo, ¿no? Y entonces lo que hice, me fui a la biblioteca y me saqué libros de tauromaquia. Y me fui a las librerías a buscar libros de tauromaquia. Y hay unos libros enormes, llenos de fotografías. Entonces yo dije, acá en este libro yo voy a encontrar qué cosa ven estos que van a estos espectáculos, ¿no? Ellos van como si fuera un circo romano a ver sangre, porque eso es lo que se les acusa, ¿verdad? Ustedes van ahí a solazarse viendo sufrir a un animal, ustedes son unos sádicos. Y ahora, imaginando que yo quisiera convencer a estos señores a que cambien ese hábito pernicioso, salvaje, evolucionen. Ya, pero ¿qué les voy a decir? Les voy a decir eso y me van a escuchar y dirán que no, no creo, ¿no? No creo que los convenza diciéndoles eso. Entonces, yo quería saber eso, o sea, ¿qué cosa ellos ven, ¿no? ¿A qué van? Cuando van a esa feria de toros, ¿qué cosas ven? Y en los libros, ahí se tiene que ver, pues, ¿no? Y lo que se ven son fotos, no hay fotos, pues, o sea, si fueran unos sádicos, entonces tendría que haber fotos ahí de sangre. Cuanto más dolor del toro, ¡wow! Más me exacerba, ¿no? Pero esas fotos no se ven en esos libros. Se ve más bien al torero haciendo el quite, un toro bravo pasando, invistiendo, el valor, la elegancia, casi como si fuera un ballet. O sea, en realidad esa gente mira otra cosa. Nosotros les acusamos de que van a solazarse, de que son unos sádicos y unos insensibles y que se divierten con el sufrimiento de un animal, de un ser vivo, pero en realidad da la impresión de que viendo los libros, y no es uno, son muchos libros de fotografías, no es eso lo que ven, ¿no? Ellos ven otra cosa. Y entonces si yo quisiera convencerlos realmente a ellos, yo tendría que identificar, pues, ¿no? Mi auditorio. Este auditorio, ¿qué es lo que ve? Si realmente ve sadismo, entonces, oye, se tienen que ir a terapia, pues, ¿no? Si realmente son unos sádicos, tendría que mandarlos a terapia. Pero si realmente van a ver algo diferente, pero pues, claro, que a nosotros lo que nos llama la atención es eso, la sangre, la muerte, el sufrimiento del animal. Eso es lo que a nosotros nos sorprende. Pero a ellos eso no les sorprende. Son unos insensibles
Puede, claro, unos irrespetuosos podría ser, pero lo que valoran no es el sufrimiento, lo que valoran es el valor más bien del torero que se enfrenta. Es un tema muy discutible, ¿no? Pero regresando al punto, o sea, yo tengo que identificar el auditorio. ¿Qué piensa el auditorio? Y en función del auditorio, encontrar los puntos de apoyo, el ángulo de enfoque, organizar mi argumento, encontrar las palabras, los giros, las estructuras para ese auditorio, para luego poder elaborar el argumento y convencerlos. De eso es de lo que se trata. La tercera parte es la disposición, que todos ustedes se han practicado además, que es pues esta de organizar el discurso, ¿no? Organizar en el tiempo la toma de la palabra. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Cómo termino? ¿En qué orden dispongo los argumentos? Hay argumentos más sólidos, menos sólidos, eso dependerá del auditorio, ¿verdad? Porque sólido está en función del auditorio. Hay algunos que los va a convencer más porque voy a ir por el lado que más les gusta probablemente, o por el lado que más les disgusta. En función de eso van a haber argumentos fuertes, potentes, sólidos, menos sólidos, y tengo que organizarlos de la manera esta, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo, pues, poner el argumento en primer lugar a ponerlo al final. ¿No? Entonces, hay varias circunstancias, ¿no? Tiene que haber uno potente al inicio, uno potente al final. Eso es lo más recomendable si hubieran dos potentes, uno al inicio, uno al final. Y escoger cuál va primero, cuál va al final. Y los argumentos al medio. Y tienen que ser solo los suficientes y los necesarios. No tiene que ser una lluvia de argumentos. Saturas al auditorio, los cansas, los aburres. Tiene que ser más estratégico. Tres es un número perfecto, y breves, y puntuales, y bien presentados, ¿no? Con énfasis, con convicción, con pausas. Entonces, eso es lo que los va a convencer. Y finalmente ya es la acción, pero la acción, como estamos acá en el protocolo, invención, elocución, disposición, acción, acá la acción es la anticipación de la toma de la palabra, ¿no? Todo esto es anticipación, no más primero, ¿verdad? Ya tenemos la idea, el tema, ya estoy, yo quiero convencer de que dejen de usar animales en las pruebas médicas. Eso es lo que quiero convencer. ¿A quién se los voy a dirigir? Identifico al auditorio. ¿Qué palabras voy a usar para ese auditorio y todo lo demás? Ok. Luego, ¿cómo voy a estructurar mi discurso para ese auditorio? Y luego, ¿cómo va a ser la puesta en escena del argumento que voy a construir? Entonces tengo que verificar la disposición del espacio, la distribución del mobiliario, la iluminación, la acústica, la ventilación, en fin. eh, eso tiene que ser evaluado previamente, ¿verdad? Y ya luego viene lo que nosotros conocemos como la estructura del argumento. Entonces ya luego voy a construir ya mi argumento. Ya tengo todo eso, lo que construyo el argumento. Voy a seleccionar el exordio. El exordio es captar la atención, obtener la benevolencia del auditorio, ¿no? Establecer un vínculo ahí, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Agarrarlos, capturar su atención, ese es el punto, ¿no? Es una petición de escucha motivada. Entonces, captar la atención, obtener su benevolencia, que te escuchen, que te quieran seguir escuchando, que les llame la atención, que se interesen en lo que vas a decir. Tienes que llamar la atención, pues ese es el exordio, ¿no? Y para eso está una serie de cosas, ¿verdad? La expresión corporal, la vocal, la energía, ¿no? Hay un concepto que es energía, o sea, a qué volumen, en qué tono, con qué intensidad voy a pronunciar las primeras palabras. Entonces, llevar la energía a un nivel que concite la atención. Si es muy bajo, nadie me hará caso. Entonces, tiene que estar todo ensayado, probado muchas veces. El exordio, las palabras precisas para llamar la atención, algo que sea sorprendente, algo que sea interesante, ¿no? Algo que llame la atención por su contenido y por su forma. Y claro y definido, ¿no? Claro y definido, que dé seguridad. Ese es el punto. Y luego viene la narratio, que es la exposición de la opinión. Les voy a, ¿no? De esto. Puede ser con esas palabras, les voy a explicar de esto, los voy a convencer de esto, como que no suena muy bien.
pero incluso sin decir esa presentación podría ser, voy a hablar de este punto, de lo que voy a tratar es de esto, o sea, pero tengo que anticipar mi tema, propongo la tesis, la opinión que quiero sostener, ¿no? Y eso tiene que ser, como digo acá, que sea agradable de escuchar, que sea fácil de entender y que sea inevitable memorizar. Me he puesto inevitable porque ya fácil, fácil, fácil de memorizar también, ¿no? Agradable escuchar, fácil de entender, fácil memorizar, que la gente se lo memorice. Porque eso es lo que quiero, transmitirles que se lo apropien, lo que les estoy diciendo. O sea, ellos se van a convencer cuando se lo apropian y se van convencidos si se han apropiado de lo que les he dicho. Y luego les digo, ¿no? La división, la partición, la clasificación. Voy a desarrollar dos argumentos. O mi alocución va a estar dividida en tres partes. La primera referida a esta, la segunda a esta, la tercera a esta. Ya está. Entonces, con eso ya los estructuré. Ellos ya está, el auditorio está esperando que va a tener dos partes o que va a tener tres partes y que las dos partes son estas y estas. Y ya los anticipé, ya los estructuré, ya están ya ordenaditos. Entonces, en la confirmatio, desarrollo, expongo las razones. Y entonces, a ellos también les suena ya como natural, común, no es nada extraño, nada invasivo, que, nada extraño de lo cual yo tenga que poner cautelas y rechazar. Me lo ha anticipado, me ha dicho uno, dos, tres, me vuelvo asequible, cruzo mis brazos y me pongo a escuchar. Ah, mira, qué interesante. Pero si me viene con ciertas cosas, te voy a convencer de esto y no sé qué. Entonces yo diría, un momentito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta soberbia? ¿No? Primero dame tus razones, yo veré si me convenzo o no me convenzo. ¿No? En cambio, si yo hago esto, o sea, esta es una estructura poderosa, pues implícita tiene una serie de cosas. Si yo te llamo la atención, te propongo mi tema de una manera cautivante, interesante, motivadora, sorprendente, te digo que va a estar dividido en más partes, una parte, dos partes, tres partes, te suelto los argumentos estructurados, entonces hay altas probabilidades de que el auditorio se vaya a convencer con lo que estás diciendo. Y finalmente la peroratio, que es simplemente el dejarle un eco para que recuerde con ello todo lo que le has dicho y que se lleve lo que tiene que llevarse, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Una formulación contundente, lo que debe recordar, ¿no? Y tiene que ser, todo está pensado, pues, ¿no? Las palabras, las frases, pero yo lo suelto ahí como si fuera espontáneo, pero no es nada espontáneo, yo lo he preparado, lo he probado, lo he ensayado una serie de veces, ¿ok? Sí, adelante, Johan. Buenas noches, profesor. Disculpe una consulta. Para el examen, profesor, debemos tener presente que la estructura argumentativa considera la partición, como señala Tienza, o solamente nos quedamos en lo que dice Bretón, que es las cuatro primeras partes. Podríamos quedarnos con lo que dice Bretón, ¿no? Pero sabemos que esto es ayuda, ¿no? Y está en la estructura clásica, está. La verdad que no sé por qué Bretón no lo ha considerado, pero sí está Gracias, incluida profesor. en todas. Pero para el examen, como dices tú, podríamos ceñirnos al texto de Bretón, que es el que más hemos leído, ¿no? Aun cuando Atienza en su artículo sí lo hace referencia a la partición. Pero nos quedamos con Bretón y son cuatro partes. Ok, y entonces lo que queda es el texto del colombiano, que, bueno, el capítulo convencer, bueno, convencer pues tiene que ver con un razonamiento demostrativo, con establecer la verdad, y la verdad es una sola, y la verdad una sola viene de una deducción, y entonces la cosa es redonda, ¿verdad? Ese es convencer. Pero en el siguiente capítulo, que es muy breve, es persuadir. Y entonces persuadir es un movilizar a la acción. Y básicamente lo que hace Bretón, perdón, el colombiano acá es hacer un resumen de lo que dice Aristóteles, pues, ¿no? El ethos, el pathos y el logos, ¿no? Que es lo que, las formas de persuadir. Entonces, está implícito en lo que dice Bretón, porque es parte de la retórica,
Aunque, claro, esta división etos, patos, logos, esa forma de plantearlo, la denominación es la que viene de Aristóteles en el texto que tiene Aristóteles que se llama retórica. Y etos es pues el carácter, el carácter del hablante, ¿no? Su conducta, su credibilidad. En realidad, el ethos es el carácter, bueno, acá dice, ¿no? Ethos significa la forma de comportarse, el carácter de una persona. Originalmente es la predisposición para hacer el bien y probablemente sea la responsable del origen de nuestra palabra ética. El comportamiento del hablante refleja su ética. Entonces, el comportamiento, el carácter de la persona refleja su ética. Y entonces es una persona creíble, es una persona, si es creíble, le voy a escuchar y le voy a creer. Ese es el punto, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio ahí. El orador tiene que tener un ethos, pues, ¿no? Esa conducta creíble. Y la conducta, entonces, el punto es ese, ¿no? Además que, entonces, entre la expresión, tiene que haber una concordancia entre la expresión oral y la expresión corporal y la expresión de la voz, ¿no? Entonces, en varios textos y en películas que hemos visto, dicen que oral, el lenguaje oral, si se quiere, claro, ¿no? Las palabras tienen pues un porcentaje de persuasión o de convencimiento. Hay varios porcentajes, alrededor del 25%, digamos, ¿no? Para otros es menos, digamos un 25%. O sea, si yo doy un discurso, las palabras, la estructura, mi argumento, tiene un 25% de probabilidades de convencer. Y el otro 75%, el otro es todo es lenguaje no verbal. Y en el lenguaje no verbal está el lenguaje corporal, la voz, la presentación, el tono, el carácter, el etos, ¿no? Entonces tiene que haber una concordancia entre la estructura del argumento que he elaborado y que estoy expresando y mi expresión corporal, ¿no? También ya hemos visto, está en Bretón y está en varios textos, de que no se trata de que sea una proeza retórica, pues, ¿no? No es una proeza retórica, y más bien la proeza retórica lo que va a hacer es poner en advertencia al auditorio y va a poner en cautela, ¿no? Entonces, esto es demasiado, o sea, ¿por dónde viene el engaño, no? Entonces, si me lo pintan tan bonito, yo voy a pensar, oh, ¿por dónde viene el engaño? Acá hay gato encerrado, acá hay gato encerrado, acá me quieren engañar de algo, no sé de qué, pero de algo, porque tan bonito no puede ser, ¿no? En ese sentido, la naturalidad es muy persuasiva, ¿no? Pero es la naturalidad. Entonces, y tiene que haber esa concordancia, ¿no? Entre lo que estoy diciendo y cómo mi cuerpo lo está expresando. Y es cuestión de ensayar, es cuestión de ensayar, porque muchas veces lo que hay una discordancia. Una cosa es lo que estás diciendo y otra cosa es lo que tu cuerpo está diciendo. Y eso de moverse demasiado, está diciendo, eres inseguro y no tienes etos, pues, ¿no? Eres inseguro, por algo te mueves tanto, me quieres atarantar, vaya a ser, ¿no? En cambio, una expresión corporal firme, eh, en una posición erguida, asequible, juega con un discurso estructurado en ese sentido, ¿no? Mi discurso puede ser estructurado, pero mi cuerpo va a estar hablando una cosa diferente. Y entonces la gente probablemente ni lo sepa racionalmente ni cognitivamente, pero en el fondo, emocionalmente, ahí hay una disonancia. Ese es el concepto que manejan en teatro, disonancia. Por eso dicen, no puedes estar haciendo, o sea, en teatro, no puede haber acción y palabra a la vez porque eso hay una disonancia y el público se marea. No sabe, no, no, no. Primero haces la acción y después la palabra. Entonces, y luego la palabra. Y entonces ahí no hay disonancia. Y peor aún, si haces coincidir las dos cosas a la vez, palabra y acción, y la palabra dice una cosa y la acción dice otra, porque además no puedes controlar tu cuerpo.
¿no? Porque tu cuerpo si se está moviendo es porque algo está pasando. No, no te has metido en el personaje, no estás muy convencido de lo que dices. En el fondo tú mismo no estás convencido, pues. Y tu cuerpo está hablando y lo está diciendo y en voz alta. Y por lo tanto no convence.